En esta clase nos vamos a referir a los síndromes coronarios agudos, tanto en su presentación con supradesnivel del ST como en su presentación sin supradesnivel del ST, focalizándonos en su diagnóstico y terapéutica. Con respecto a la epidemiología, cabe destacar que tanto en Argentina como en el resto del mundo, la enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la primer causa de muerte es el infarto. Con respecto a la mortalidad del infarto, y en este sentido me refiero fundamentalmente a los pacientes con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, como vemos en el gráfico, la mitad de los pacientes que muere a causa de infarto muere en la etapa prehospitalaria a causa fundamentalmente de arritmia ventricular. Vemos también como un 19% muere en las primeras 24 horas y un 8% en las siguientes 48 horas. Esto nos habla de que justamente es una enfermedad aguda, una emergencia, y por lo tanto su diagnóstico y tratamiento precoz es lo que va a disminuir su mortalidad. En este primer trazado vemos una fibrilación ventricular gruesa, probablemente esta es una fibrilación ventricular de reciente inicio, por eso es gruesa. Si nosotros desfibrilamos a un paciente en este momento, la probabilidad de éxito es muy alta, pero en la medida que pasa el tiempo, se disminuye la probabilidad de desfibrilar exitosamente una fibrilación ventricular a razón de 10% por minuto. Como vemos en este segundo trazado, la fibrilación ventricular se va haciendo cada vez más fina hasta que termina en una asistolia. Luego de 10, 12 o 15 minutos que el paciente comienza con una fibrilación ventricular, es muy probable que termine en una asistolia y aquí ya no hay chance de revertir este ritmo. Si tenemos en cuenta que el paciente presenta con mayor probabilidad esta arritmia en la etapa prehospitalaria, entenderemos entonces por qué el diseño y el sentido de los DEA, los desfibriladores externos automáticos. Recuerden que la primer causa de muerte súbita en el adulto es el infarto. El infarto es el sustrato que justamente predispone a esta arritmia que es la fibrilación ventricular. Aunque uno llamara a una ambulancia y ésta acudiera muy rápidamente, es muy probable que no pudiera llegar dentro de los primeros minutos para darle más chance a desfibrilar exitosamente a un paciente que presenta una fibrilación ventricular. Es por eso que el uso de los DEA ha disminuido la mortalidad del infarto y de la muerte súbita en general. Pero como vemos aquí en esta diapositiva, antes de la era de los beta bloqueantes y fundamentalmente de los trombolíticos, la sola instalación de las unidades coronarias, que era básicamente monitorear al paciente y ante la presencia de una arritmia mortal como la fibrilación ventricular, tratarlo, es decir, desfibrilarlo, eso fue el primer punto que disminuyó la mortalidad en el infarto, bajando de 30 a 15%. Pero aquí estamos hablando de la etapa ya intrahospitalaria. Luego, con el advenimiento de los beta bloqueantes y fundamentalmente de la aspirina y de los trombolíticos, bajó la mortalidad a la mortalidad actual, que es de alrededor del 7,5%, siempre hablando de la mortalidad intrahospitalaria. Con respecto a su fisiopatología, en general, el infarto se produce porque una placa de ateroma se rompe, se accidenta. En general, las placas que más se rompen son las denominadas placas vulnerables. Estas placas vulnerables se denominan así por su composición y en general no producen un grado de obstrucción muy severo. Esto explica por qué muchas veces un paciente puede debutar con un infarto y venir previamente asintomático. A la vez incluso puede tener una prueba funcional previa normal porque la placa que termina rompiéndose era una placa que no producía una obstrucción que le daba isquemia previamente.
Por otro lado, como la aterotrombosis es una enfermedad heterogénea y multiforme, también hay pacientes que justamente tienen enfermedad coronaria con distintos tipos de lesiones, con distintos grados de obstrucción, y también puede entonces aparecer un paciente con un dolor prolongado que ya conoce su enfermedad porque previamente venía con un cuadro de angina estable. Por otro lado, debemos tener en cuenta también que la aterotrombosis es una enfermedad difusa. Es decir, si un paciente consulta por dolor de pecho y tiene el antecedente de una ACV o de enfermedad vascular periférica, ya sabemos que este dolor de pecho muy probablemente sea de origen coronario porque podemos suponer que ya tiene aterotrombosis por su antecedente. Por otro lado, también en el seguimiento de un paciente que ha tenido un infarto debemos tener en cuenta que también puede tener otras enfermedades como ACV o enfermedad periférica en su evolución. Aquí en esta fotografía podemos observar la estructura de una placa estable y la definimos como estable justamente porque su capa fibrosa es una capa gruesa con menos probabilidad de romperse. Por otro lado, en estas dos fotografías podemos ver la estructura de las placas vulnerables, que justamente son las que más se rompen. Podemos observar cómo la obstrucción que producían con respecto a la luz de la arteria no era una obstrucción severa. La capa fibrosa es una capa mucho más fina. Y podemos observar también cómo el trombo que empieza en el interior de la placa luego progresa y obstruye la luz de la arteria. En la primera fotografía podemos ver cómo el trombo obstruye, pero no ocluye completamente la luz arterial. Por eso estos pacientes en el electrocardiograma no presentan supradesnivel del ST. En cambio, en la segunda fotografía vemos cómo el trombo ocluye completamente la luz de la arteria y estos pacientes justamente por esto van a tener una isquemia mucho más importante y en el electro se van a presentar con supradesnivel del ST. Esto es clave para poder entender el tratamiento, la diferencia en el tratamiento de estos dos pacientes. Los dos son un síndrome coronario agudo, los dos deben ser internados, monitoreados, los dos son una emergencia, deben ser atendidos inmediatamente. Pero en el caso del paciente con supradesnivel del ST, donde la arteria está completamente ocluida, hay necrosis desde el momento que se ocluye la arteria y en este sentido debemos actuar rápidamente para abrir la arteria. Por eso la diferencia fundamental en el tratamiento de los pacientes con supradesnivel del ST es que este grupo de pacientes debe ser intervenido rápidamente a través de una angioplastia que abra la arteria o a través de un tratamiento médico, un tratamiento con trombolíticos para que lise el trombo y se abra y se permeabilice la arteria. A diferencia del paciente que no tiene supradesnivel del ST, en general lo que hacemos es tratar el trombo con antiagregación, enfriamos la placa y habitualmente al día siguiente estudiamos al paciente y también desobstruimos la arteria, pero no con la emergencia que lo hacemos en el caso del paciente con supradesnivel del ST. La última definición de infarto tiene en cuenta a 5 tipos de infarto de acuerdo fundamentalmente al mecanismo que lo produce. De manera tal que el infarto tipo 1 es aquel que se produce por ruptura de la placa con la consecuente formación del trombo que ocluye totalmente la luz o la obstruye significativamente. En el infarto tipo 2 se engloba a los pacientes.
En el infarto tipo 2, entonces, como veíamos, uno de los mecanismos es el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Esto puede suceder, por ejemplo, en el caso que el paciente tenga una hipotensión severa o una insuficiencia respiratoria con la consiguiente hipoxia, una severa anemia, especialmente si es aguda, como en el caso de una hemorragia digestiva, una bradicardia, una crisis hipertensiva, una taquiarritmia. ¿Por qué es importante esto? Porque en el caso en el que el paciente tenga un infarto, pero secundario a alguno de estos mecanismos, lo que voy a tratar es justamente este mecanismo desencadenante. Y no voy a hacer el tratamiento más clásico, al cual nos vamos a referir más adelante del infarto, que es el tratamiento del trombo, que justamente es el mecanismo que produce el infarto tipo 1. Se han descrito también el infarto tipo 3, que es el infarto que se diagnostica en las autopsias en los pacientes que han hecho una muerte súbita. Cuando se realiza la autopsia se encuentra un trombo en la arteria coronaria, entonces se asume que la causa de la muerte súbita fue un infarto. Ese es el infarto tipo 3. El infarto tipo 4 es el infarto que se produce en el contexto de una angioplastia. Y el infarto tipo 5 es el infarto que se produce en el contexto de una cirugía cardíaca. Con respecto a la clínica, el infarto se produce más frecuentemente en el hombre a partir de los 45 años, en la mujer a partir de los 55 años. Como la enfermedad de base justamente es la aterosclerosis, en general estos pacientes tienen lo que denominamos factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la aterosclerosis, como hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo. A la vez, como la aterosclerosis es una enfermedad crónica, progresiva, muchas veces estos pacientes ya tienen enfermedad cardiovascular previa. Con respecto a la presentación clínica del paciente con síndrome coronario agudo, lo clásico es que el paciente consulte por dolor de pecho de características anginosas. Recordemos, el dolor anginoso es el dolor retroesternal que puede irradiarse a base de cuello y a cara interna del miembro superior izquierdo, opresivo, y que clásicamente se desencadena con esfuerzo y calma con reposo o con nitritos. El paciente puede venir con dolor de pecho previo, que se desencadenaba con el esfuerzo y calmaba con el reposo, y ahora consulta porque este dolor se ha prolongado a pesar del reposo. El paciente con supradesnivel del ST suele tener un dolor que dura más de 30 minutos y se prolonga varias horas si el paciente no consulta. El paciente sin supradesnivel del ST puede tener un dolor progresivo, un dolor prolongado. El promedio de duración del paciente que consulta por dolor sin supradesnivel del ST es 20 minutos. Pero recordemos también que el paciente puede tener una presentación más atípica con respecto al dolor de pecho y puede referirlo como un dolor que se presenta en hemitórax derecho o izquierdo, o un dolor epigástrico, y en lugar de relatar unas características anginosas puede hablar de un dolor tipo ardor o tipo quemazón. Por otro lado, poblaciones especiales como pacientes diabéticos o pacientes añosos pueden no tener dolor como síntoma de presentación de un síndrome coronario agudo y consultar, por ejemplo, por disnea. Dentro de la clínica tengan en cuenta los factores predisponentes, como los factores de riesgo de los que ya hemos hablado, un evento precipitante, por ejemplo, una cirugía o una situación de estrés. Tengan en cuenta, como hablábamos recién cuando hablábamos de las características del dolor, que el paciente puede venir con este dolor que lo presentaba ante el esfuerzo y le calmaba ante el reposo, y que consulta ahora porque ha progresado, ya sea porque ha disminuido su clase funcional, o ha aumentado la duración del dolor, o ha aumentado la intensidad del dolor. Y recuerden también que puede haber desencadenantes como el uso de cocaína o drogas simpático-miméticas.
Lo primero que vamos a hacer ante un paciente que consulta con la clínica anteriormente descrita es un electrocardiograma. Y esto me va a permitir diferenciar si se trata de un paciente con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST o sin supradesnivel del ST. El paciente sin supradesnivel del ST puede tener inclusive un electro normal o con infradesnivel del ST o con T negativas. En el electro que estamos viendo en esta diapositiva vemos unos mínimos cambios al observar, por ejemplo, B5 y B6, un infradesnivel del ST de solamente 1 milímetro. Sin embargo, este es un paciente con enfermedad de tronco. En este segundo electro, este mismo paciente llama, estaba internado en una unidad coronaria, sabíamos que tenía enfermedad de tronco, y llama porque tiene dolor de pecho. Empieza a verse cambios que por ahí para un ojo no experimentado pueden ser sutiles, pero si ustedes observan B2 y B3 ya se empieza a observar supradesnivel del ST. Este mismo paciente en este tercer electro con máxima intensidad de su dolor, si bien el electro está un poco movido, quiero que observen B2, B3, B4, onda monofásica. Esto habla de un infarto hiperagudo. En este electro también podemos observar supradesnivel del ST en la cara inferior, es decir, en D2, D3 y ABF. Observarán también que hay infradesnivel del ST en D1, ABL y de B1 a B4. No obstante, este infradesnivel del ST, este paciente lo clasificamos como un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Es decir, cuando yo realizo el electro, si en el electro observo supradesnivel del ST en más de 2 derivaciones, entonces estaré ante un paciente con síndrome coronario agudo, con supradesnivel del ST. Estimo que este paciente tiene un trombo que está ocluyendo la arteria, entonces sé que tengo que tratarlo inmediatamente para abrir la arteria, de esta manera disminuir la necrosis, disminuir las complicaciones, disminuir la mortalidad, y hacerlo a través de trombolíticos o de una angioplastia. Cuando hacemos una angioplastia en el contexto de un infarto, hablamos de angioplastia primaria. Es muy importante también, además de hacer un electro de 12 derivaciones, hacer derivaciones derechas y posteriores. Por ejemplo, en esta tira de B3R y B4R observamos supradesnivel del ST tanto en B3 como en B4R. R de right, refiriéndose a precordiales derechas. Esto implica que hay un compromiso por lo menos eléctrico de ventrículo derecho que puede o no acompañarse de compromiso mecánico o hemodinámico de ventrículo derecho. En este caso, el paciente estará con tendencia a la hipotensión e ingurgitación yugular. Esto habla de un paciente de mayor riesgo. En este electro observamos también supradesnivel del ST en la cara anterior. Supradesnivel del ST en B1, B2, B3, B4 y también fíjense que hay supradesnivel del ST en D1 y ABL. Es decir, este paciente que pudo haberse presentado con dolor de pecho tiene un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST en la cara anterior o anterolateral porque está involucrada también D1 y ABL. En este electro no observamos supradesnivel del ST. Es decir, que si este paciente se presentara con la clínica de un síndrome coronario agudo, al hacerle el electro, podré clasificarlo como un paciente con un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Sin embargo, si tiene una clínica que me orienta hacia un síndrome coronario agudo, podré confirmarlo porque en el electro tengo hallazgos de isquemia. Como pueden observar,
en B1, B2, B3, B4 fundamentalmente, se ven T negativas de características isquémicas, más allá de que muchas veces se habla de que la T isquémica es una T simétrica. Fundamentalmente la T isquémica es una T que tiene una amplitud de por lo menos más de 3 o de 5 milímetros, como puedo observar justamente en las derivaciones B2, B3 y B4. Fíjense que también tiene T negativas que se observan en D3 y en ABF, pero estas no son T específicas de isquemia. En este electro tampoco observamos supradesnivel. Al realizar un electro ante un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, podemos encontrarnos con un electro donde se observa signos de hipertrofia y estas T negativas que en principio uno puede atribuirlas a sobrecarga y no necesariamente que se trate de T isquémicas de cambios agudos. Es decir, un electro en el síndrome coronario agudo puede confirmarnos que el paciente es un síndrome coronario agudo porque tiene cambios isquémicos, sin duda cuando tiene supradesnivel del ST, pero cuando no tiene supradesnivel del ST, recordemos que puede tener desde un electro normal hasta un electro como este, que lo llamamos electro inespecífico, porque si bien tiene T negativas, no puedo necesariamente atribuirlas a cambios agudos isquémicos. Ante un paciente entonces que se presenta con clínica de síndrome coronario agudo, es decir, con dolor de pecho, con síntomas asociados, eventualmente con disnea, además de hacer un electro, voy a sacar sangre y una de las cosas que voy a solicitar son marcadores cardíacos. Hoy en día el marcador que usamos para definir el infarto son las troponinas de T o I de alta sensibilidad. Pero como vemos en este gráfico, la troponina no es sinónimo de infarto. Puede elevarse ante otras situaciones como insuficiencia cardíaca o embolia pulmonar. Pero por supuesto se eleva siempre en el infarto. Como pueden ver, cuanto más alta es la troponina, más específico es para diagnóstico de infarto. Las troponinas tienen un alto valor predictivo negativo, es decir, ante un paciente que tiene una clínica dudosa de que puede ser un síndrome coronario agudo, le hacemos un electro, el electro es un electro normal o por ahí un electro inespecífico, es decir, no nos confirma ni nos descarta un síndrome coronario agudo. Si le hacemos un dosaje de troponina y la troponina es negativa, la probabilidad de que este paciente tenga un infarto es de menos del 1%. Por eso decimos las troponinas tienen un alto valor predictivo negativo. No obstante, siempre la clínica es soberana, especialmente en pacientes con dolores de poca duración, pueden presentarse con troponina negativa. En este sentido, si nosotros consideramos que el paciente es un síndrome coronario agudo, aunque tenga un dolor no prolongado, porque ha presentado un dolor de reposo o un dolor progresivo, igual tenemos el derecho y la obligación a internarlo como un síndrome coronario agudo. Entonces, recapitulando, ¿cómo me aproximo al diagnóstico de síndrome coronario agudo ante un paciente que consulta clásicamente por dolor de pecho? Lo interrogaré si este dolor es anginoso o no. No obstante, tendré en cuenta que el dolor puede tener características atípicas. Tendré en cuenta, por supuesto, la edad. Paciente adulto con dolor de pecho, más probable que se trate de un síndrome coronario agudo que si es un paciente joven. Los factores de riesgo también van aumentando la probabilidad de que este dolor, típico o no, sea un dolor de origen coronario. Lo mismo
si el paciente tiene antecedentes coronarios, si al examen físico presenta insuficiencia cardíaca, dolor de pecho con insuficiencia cardíaca, apoya el diagnóstico de que el dolor de pecho sea anginoso, pero además el paciente con síndrome coronario agudo con insuficiencia cardíaca es un paciente de peor pronóstico. Solicitaré un laboratorio donde la troponina confirmará el diagnóstico de infarto, pero de ninguna manera espero este resultado si en el electro encuentro, por ejemplo, que el paciente tiene supradesnivel del ST. Paciente con sospecha de síndrome coronario agudo por dolor o por disnea, le hago un electro, tiene supradesnivel del ST, es un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, debo tratarlo inmediatamente. El electro también podrá no tener supradesnivel del ST y si mi sospecha clínica es que se trata de un síndrome coronario agudo, entonces estaré ante la presencia de un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, que puede tener un electro normal o un electro de lo que llamamos inespecífico, es decir, que tiene cambios, por ejemplo, por hipertrofia, pero no puedo decir que específicamente son cambios isquémicos, o un electro que tiene T negativas, o un electro que tiene infradesnivel del ST. Todos estos electros pueden presentarse en el paciente con síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, desde un electro normal, con T negativas o con infradesnivel del ST. Recuerden que el paciente con infradesnivel del ST, dentro del grupo de pacientes con síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, es el de peor pronóstico. Con respecto a las medidas iniciales de pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, si el paciente está en una etapa prehospitalaria, debe ser trasladado inmediatamente, monitoreado y en ambulancia. Si está en una etapa intrahospitalaria, debe ser atendido inmediatamente y en el shock room. En el examen físico vamos a prestar especial atención a la presencia de signos de insuficiencia cardíaca. El síndrome coronario agudo con insuficiencia cardíaca es de peor pronóstico. El paciente con síndrome coronario agudo tiene que estar monitoreado permanentemente. Recordemos que estos pacientes pueden presentar arritmia ventricular que los puede llevar al paro cardíaco y deben tener un acceso venoso periférico. Oxígeno está indicado si el paciente satura menos del 94%. Los nitritos están indicados inicialmente para calmar el dolor, pero también están indicados si el paciente está hipertenso o con insuficiencia cardíaca. No debe iniciarse nitritos si el paciente estuviera hipotenso con menos de 90 de sistólica o si tuviera signos de compromiso del ventrículo derecho o si ha consumido drogas como el sildenafil en las últimas 24 horas. La morfina está indicada si el dolor no calma con nitritos. La aspirina está indicada en todo paciente con síndrome coronario agudo, ya sea con supra o sin supradesnivel del ST. La aspirina ha demostrado disminuir la mortalidad en estos pacientes. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, además de aspirina, debo completar el esquema antiagregante con clopidogrel o ticagrelor o prasugrel y debo iniciar también la terapia anticoagulante con heparina. Es decir, estos pacientes reciben este triple esquema de aspirina más clopidogrel o ticagrelor o prasugrel más heparina. Si el paciente tiene supradesnivel del ST, además de la aspirina, debo iniciar una terapia que abra inmediatamente la arteria. Esto puede ser a través de trombolíticos o de una angioplastia inmediata. Estos pacientes con supradesnivel del ST también reciben clopidogrel o ticagrelor o prasugrel. En estos pacientes, ya sea con supra o sin supradesnivel del ST, iniciamos también terapia con beta bloqueantes como tratamiento antiisquémico y también en los pacientes con insuficiencia cardíaca, una vez que están hemodinámicamente estables, euvolémicos, iniciamos también beta bloqueantes porque han demostrado disminuir la mortalidad. Lo mismo inhibidores de la enzima convertidora
deben iniciarse en todo paciente con infarto que ha tenido insuficiencia cardíaca o que ha quedado con mala función ventricular. Lo mismo la espironolactona o la eplerenona. Debe iniciarse en todo paciente que ha tenido un infarto con insuficiencia cardíaca o que ha quedado con mala función ventricular. Las estatinas en dosis altas, por ejemplo, atorvastatina 40 u 80 miligramos, debe iniciarse en todo paciente con síndrome coronario agudo, ya sea con supra o sin supra desnivel del ST, dentro de las primeras 24 horas. Los pacientes con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, es decir, con la arteria ocluida, deben recibir un tratamiento inmediato para abrir la arteria. Si el paciente llega a un centro sin disponibilidad de hemodinamia, tengo dos posibilidades. O lo traslado a un centro donde tenga la posibilidad de recibir una angioplastia, pero para esto debo tener en cuenta el tiempo. Si el tiempo va a ser de menos de 120 minutos, considerando desde que el paciente llegó a mi centro, se trasladó, llegó al otro centro y se le hizo la angioplastia, todo eso debe suceder en menos de 120 minutos. Esa es una primera opción. Si el paciente llega a un centro sin hemodinamia y no tengo la posibilidad de trasladarlo y resolverlo, es decir, hacerle la angioplastia dentro de los primeros 120 minutos, entonces debo hacerle tratamiento inmediato con trombolíticos. Si llega a un centro con disponibilidad de hemodinamia, debo hacer la angioplastia, que en este caso se denomina primaria, dentro de los primeros 60 minutos. ¿Qué estrategia elegir? La que esté disponible primero. La angioplastia es el tratamiento ideal, pero si estoy en un centro con hemodinamia y la angioplastia va a demorar más de 60 minutos, debo iniciar el tratamiento trombolítico. Si estoy en un centro sin hemodinamia y el traslado más la disponibilidad de la angioplastia va a demorar más de 100 minutos, debo iniciar trombolíticos, sabiendo que el trombolítico es menos efectivo que la angioplastia, pero siempre debo elegir el método que más rápido puedo iniciar. Dentro de los trombolíticos, el que más usamos en nuestro medio es la streptokinasa. La streptokinasa tiene una dosis de 1,5 millones de unidades. Hay que tener en cuenta que puede hipotensar durante la infusión, puede producir reacción alérgica. Si produce una reacción alérgica mayor, por supuesto debe ser detenida inmediatamente. Si hipotensa al paciente, a veces lo que hacemos es disminuir el goteo de infusión o la detenemos hasta que logramos controlar la presión del paciente, y una vez que el paciente está normotenso, se reinicia la administración de streptokinasa. Si bien la streptokinasa es el trombolítico que más usamos en nuestro medio, porque es el de menor costo, los trombolíticos como el alteplase, reteplase y tenecteplase, que son fibrino específicos, son más efectivos y son preferibles si tenemos la disponibilidad. No obstante, debe tenerse en cuenta que si el paciente tiene riesgo de sangrado, especialmente si son pacientes mayores de 75 años, en este grupo se prefiere usar la streptokinasa. Hay una ventana de tiempo para usar los trombolíticos, porque en la medida que el trombo se va organizando, la probabilidad de que el trombolítico lise al trombo va disminuyendo. La ventana de tratamiento para el uso del trombolítico en los pacientes con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST es 12 horas. Pero deben saber que, por supuesto, será mucho más efectivo si es iniciado en la primera hora del inicio del dolor. Esto es
una ventana ideal, pero muchas veces no es lo que sucede en la realidad, ya que el paciente muchas veces demora en consultar o en llegar al lugar donde se le puede iniciar los trombolíticos. Las primeras 3 horas también son muy efectivas y a medida que va pasando las horas, la probabilidad de abrir la arteria con el trombolítico va disminuyendo. Pasadas las 12 horas del inicio del dolor, no se recomienda usar trombolíticos, ya que la efectividad disminuye drásticamente y en este sentido nos encontramos con una droga que tiene riesgos, especialmente riesgos de sangrado central, es decir, de sangrado del cerebro, con muy poca chance de que actúe. Entonces debemos iniciar trombolíticos inmediatamente, siempre y cuando no hayan pasado más de 12 horas desde el inicio del dolor del paciente. Aquí podemos observar cómo en la medida que el tratamiento trombolítico se inicia más tarde, la mortalidad aumenta. Dicho de otra forma, si el tratamiento se inicia más precozmente, la mortalidad disminuye. Antes de iniciar el tratamiento con trombolíticos, debo tener en cuenta primero, el paciente es un síndrome coronario agudo, tiene supradesnivel del ST, está en una ventana de tiempo de 12 horas desde el inicio de los síntomas, tiene contraindicaciones para el uso de trombolíticos, hay contraindicaciones absolutas y relativas. Si el paciente presenta alguna contraindicación absoluta, no debe iniciarse el tratamiento con trombolíticos. Si tuviera alguna contraindicación relativa, deberá sopesarse riesgo-beneficio. Como vemos, si comparamos la estrategia de angioplastia versus trombolíticos, es mejor la estrategia de angioplastia, es más efectiva con respecto a los trombolíticos, pero siempre debemos considerar el factor tiempo. Debo iniciar la estrategia que más rápida puedo hacer, pero si tengo la posibilidad de elegir y hacerlo en tiempo y forma, es mejor la angioplastia. Finalmente quiero mostrarles el último registro argentino de infarto. Estos son pacientes con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Fíjense la prevalencia de factores de riesgo como hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo, la edad promedio, 61 años, la mayor prevalencia de género masculino. En esta diapositiva vemos como el Kili-Kimball, que no es más ni menos que la presencia o no de insuficiencia cardíaca, es marcador de mortalidad. Kili-Kimball 1 es el paciente que tiene un infarto sin insuficiencia cardíaca. Fíjense que es el que tiene menor mortalidad y también, fíjense en la primera parte del gráfico, la mayoría de los pacientes, el 74% de los pacientes con infarto, tiene Kili-Kimball 1 o Kili-Kimball A, es decir, que no tienen insuficiencia cardíaca. Kili-Kimball 2 o Kili-Kimball B son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca leve a moderada, caracterizada por la presencia de rales crepitantes o una placa congestiva. Ya tienen más mortalidad, como ven en el gráfico de barras, que los pacientes sin insuficiencia cardíaca. El Kili-Kimball 3 o C es el paciente con infarto y edema agudo de pulmón. Fíjense cómo eso aumenta significativamente la mortalidad. Y el Kili-Kimball 4 o D es el paciente con infarto y shock cardiogénico. Como ven, son los pacientes que tienen menor prevalencia, pero sin duda los de mayor mortalidad. Fíjense, el paciente con infarto y shock cardiogénico tiene una mortalidad del 60%.
Fíjense entonces cómo una herramienta clínica como la presencia de insuficiencia cardíaca es un marcador pronóstico de mortalidad. En esta diapositiva vemos los resultados de mortalidad cardiovascular. Este es un registro de mortalidad intrahospitalaria, o sea que acá no está teniendo en cuenta los pacientes que no llegaron al hospital y que por ahí murieron en la etapa prehospitalaria. Fíjense entonces en el segundo renglón, mortalidad cardiovascular del infarto en Argentina, 7.5%. Corresponde a lo mismo que se encuentra en otros registros de otros países. Vemos también como resultados de este registro argentino de infarto que el 83% de los pacientes con síndrome coronario agudo y supradesnivel del ST recibieron alguna estrategia de reperfusión, es decir, que hubo un grupo de casi el 20% de pacientes que por algún motivo no recibieron el tratamiento adecuado de abrir la arteria. Fíjense también que la mayoría de los pacientes fue tratado con angioplastia y que cuando se utilizó trombolítico, la droga que más se utilizó fue la streptokinasa. Y el 4.1% de los pacientes fueron tratados con una estrategia farmacoinvasiva. ¿Qué es la estrategia farmacoinvasiva? Es hacerle trombolíticos al paciente y luego derivarlo dentro de las primeras 24 horas a un centro con hemodinamia. Se les realiza entonces una cinecoronariografía, se ve cómo quedó la arteria y si todavía hay trombo, se la angioplastia. Es otra forma de tratar el infarto.